¿Puedes creerlo? Una mujer con una sonrisa amable. Resultó ser la criminal más peligrosa en la historia de Australia. Sus manos estaban manchadas de sangre, pero en prisión la llamaban abuela. Su historia comienza en el sangriento resplandor de un matadero y termina con una cena terrorífica cuidadosamente preparada. Esta noche desvelaremos la verdad escalofriante de Catherine Knight, un nombre que hace temblar a toda Australia. El 24 de octubre de 1955, nació en Tenterfield, un pueblo aparentemente común en Australia, pero su infancia estuvo llena de oscuridad y distorsión. Su padre era alcohólico, golpeaba y abusaba de su madre constantemente. Su madre, a su vez, inculcó en la joven Catherine un profundo odio hacia los hombres. Ese odio, como un veneno, echó raíces en su corazón. Por si fuera poco, los abusos de otros adultos cercanos convirtieron su mente en una niebla oscura y retorcida. La adolescencia de Catherine era como una bomba de tiempo, lista para explotar en cualquier momento. En la escuela, un segundo era una estudiante modelo, y al siguiente, por una broma inocente de un compañero, se transformaba en una acosadora fría y cruel. Sus emociones eran una montaña rusa impredecible. Nadie sabía qué pasaba por su cabeza. A los 15 años, abandonó la escuela y dejó las aulas para trabajar en una fábrica de ropa. Pero esa vida monótona en la línea de producción no era suficiente para ella. Anhelaba algo más emocionante. Un año después, tomó una decisión que cambió su vida para siempre. Entró a trabajar en un matadero. Para la mayoría, un matadero es una pesadilla. Enfrentarse a la muerte todos los días, oler el penetrante olor a sangre, escuchar los lamentos de los animales antes de morir. Pero para Catherine, era el paraíso. Disfrutaba esa sensación. El momento en que el cuchillo abría el pecho de un animal, la sangre brotando, el crujido de los huesos al ser separados, la hacía temblar de emoción. Incluso decía que el aliento de la muerte de los animales era el aroma más maravilloso del mundo. En el matadero, sus deseos violentos encontraron una liberación total. Se sentía como pez en el agua, y rápidamente pasó de ser una trabajadora de limpieza de vísceras a una verdadera carnicera. Para celebrarlo, se compró un regalo, un cuchillo afilado. Lo guardaba junto a su cama, siempre al alcance de su mano. Ese cuchillo no solo representaba su profesión, sino que también presagiaba sus futuros actos de terror. En 1973, Catherine, de 18 años, conoció al primer hombre de su vida, David Kellett. Ambos trabajaban en el mismo matadero, pero apenas se conocían. Una noche, se encontraron en un bar, y rápidamente se enamoraron. Un año después, se casaron, pero ese matrimonio estaba destinado a ser un desastre. La violencia de Catherine ya se manifestaba durante el noviazgo. Golpeaba sin dudar a cualquiera que se burlara de David. Pero lo más aterrador era que esos puños también caían sobre el hombre que amaba. Una pequeña discusión, un retraso en una cita, incluso una palabra sin importancia, podían desatar su furia. La noche de bodas le dio a David una muestra de su temperamento. Lo estranguló con fuerza, haciéndole sentir por primera vez el miedo a su violencia. Eso fue solo el comienzo de la pesadilla. Durante el embarazo, la violencia de Catherine se intensificó. Una vez, porque David llegó tarde de un torneo de dardos, quemó toda su ropa y le rompió la cabeza con una sartén. David escapó a casa de un vecino y llamó a la policía, que arrestó a Catherine en el acto. Pero, ante sus súplicas, David se ablandó y retiró los cargos. Esto solo la hizo más audaz. Poco después del nacimiento de su hijo, David, incapaz de soportar más, huyó de casa. La venganza de Catherine superó toda imaginación. Al día siguiente, perdió completamente la cordura y empujó el cochecito del bebé hacia la carretera. Por suerte, un transeúnte salvó al niño. Catherine fue internada en un hospital, diagnosticada con una grave depresión posparto. Semanas después,
Los médicos declararon que estaba curada, pero era una fachada. La noche de su alta, su furia estalló por completo. Dejó a su hijo en las vías del tren, robó un hacha y fue en busca de David. Por fortuna, un vagabundo salvó al niño antes de que pasara el tren. La policía arrestó a Catherine y la envió de nuevo a un hospital psiquiátrico. Catherine era una maestra del engaño. En el hospital, se mostraba dócil y arrepentida, como si hubiera cambiado por completo. Pero al salir, se convertía en una bestia desatada. En su segunda alta, hirió a un conductor con un cuchillo y lo obligó a llevarla en busca de David. Cuando la policía llegó, ella había tomado a un niño como rehén. Tras un largo enfrentamiento, lograron someterla. Con frialdad, dijo que, si el conductor hubiera obedecido, habría matado a David, a su madre y a cualquiera que lo hubiera ayudado a escapar. Estos actos de locura se repitieron una y otra vez. Lo incomprensible es que el sistema judicial y médico de la época parecía incapaz de detenerla. Múltiples intentos de asesinato, agresiones con armas, y aún así, siempre salía libre tras unos meses. David finalmente la aceptó de vuelta, pero nunca más se atrevió a hablar de dejarla. Sabía que la venganza de Catherine sería peor que la muerte. Años después, Catherine se cansó del matrimonio y pidió el divorcio. David, aliviado, escapó de esa pesadilla. Pero para Catherine, esto fue solo el comienzo de una nueva etapa en su vida violenta. Tras el divorcio, regresó al matadero. Pero ya no era la misma. No veía a los animales como tales, sino que los imaginaba como personas. Mientras los descuartizaba, compartía con sus compañeros cómo desmembrar un cuerpo humano, pieza por pieza. Llamaba a esos trozos de carne sus obras de arte. Sus ojos brillaban con una excitación enfermiza. Sus compañeros comenzaron a temerle, pero nadie se atrevía a enfrentarla. Sabían que tras su sonrisa se escondía un alma aterradora. En los años siguientes, Catherine tuvo varios hombres en su vida. La mayoría logró escapar con vida. Pero John Price no tuvo tanta suerte. John era un buen hombre. Había tenido un matrimonio infeliz y, tras divorciarse en 1988, criaba solo a sus 2 hijos varones. Mientras su hija vivía con su exesposa, trabajaba en una mina, donde era respetado como un padre responsable. Pero el destino lo llevó a cruzarse con Catherine. En 1989, John quedó cautivado por la sonrisa de Catherine. A pesar de su mala reputación, se enamoró perdidamente de ella. En 1990, Catherine se divorció de David para estar con John, pero él fue cauteloso y no se casó de inmediato. Mantuvieron una relación amorosa. Durante ese tiempo, Catherine pareció controlar su violencia, esforzándose por ser una mujer dulce. En 1995, finalmente se mudó a la casa de John, pero su verdadera naturaleza no podía ocultarse para siempre. Tras mudarse, comenzó a presionarlo para que se casaran. Anhelaba el control que el matrimonio le daba, pero siempre terminaba destruyéndolo. La indecisión de John la ponía cada vez más irritable. Empezó a controlar su vida, incluso denunciándolo con su jefe, lo que hizo que John perdiera su empleo. Furioso, John terminó la relación. Sin embargo, tras la ruptura, mantuvieron una relación ambigua. Poco después, volvieron a estar juntos. Esta vez, Catherine dejó caer su máscara por completo. Aisló a John de sus amigos, prohibiéndole contactarlos. Cualquier pequeño desacuerdo desataba su violencia. En febrero de 2000, durante una discusión, lo apuñaló en el estómago. John llamó a la policía, y el tribunal emitió una orden de restricción que le prohibía a Catherine acercarse a él o a su familia. Sus amigos le rogaron que se fuera de la ciudad, pero John no podía dejar a sus hijos. Decidió enfrentar la situación. Ese día, John tuvo un mal presentimiento. Suspiró y le dijo a un colega: «Si mañana no vengo a trabajar, es porque Catherine me mató. Por favor, llama a la policía». Parecía haber anticipado su propio destino. Esa noche, al abrir la puerta de su casa,
Encontró a Catherine, sentada tranquilamente en el salón, vestida con un elegante vestido negro. La mesa estaba llena de una cena abundante. Los niños estaban con su madre, y la casa estaba inquietantemente silenciosa. John bajó la guardia. Cenaron juntos en calma, y pasaron una noche íntima, como si fueran amantes. Pero John ya había decidido terminar la relación para siempre. Cuando las negociaciones fracasaron, los ojos de Catherine cambiaron. Sacó un cuchillo de debajo de la cama, y lo clavó en el pecho de John. Una puñalada. 2, 3. John intentó escapar, dejando un rastro de sangre. Casi llegó a la puerta. Pero Catherine, con frialdad, lo agarró de las piernas, y lo arrastró a la cocina, como si fuera un animal. Lo que siguió es escalofriante. Catherine comenzó a tratar a John como lo hacía con los animales en el matadero. Le arrancó toda la piel, y la colgó en un gancho junto a la mesa. Extrajo sus vísceras, las lavó y cocinó, guardándolas en recipientes. Cortó su carne en trozos, etiquetándolos con el nombre de cada parte. Finalmente, cortó su cabeza, y la cocinó en una olla con papas y zanahorias. Incluso fritó un pedazo de carne, y probó un bocado. Más tarde dijo que no le gustó el sabor, que era demasiado grasoso, quizá porque no lo acompañó con verduras. Mientras hacía esto, pensó en los 2 hijos de John, y en el perro de la familia. Preparó 3 platos, etiquetados con los nombres de John, sus hijos, y su hija. Cada plato contenía papas asadas, calabacín, repollo, y carne cocida en jugo de calabaza. Antes del amanecer, terminó su obra, como si hubiera creado una obra maestra. Recobró su dulzura, y se durmió plácidamente. Al día siguiente, John no fue a trabajar. Sus colegas recordaron su advertencia, y llamaron a la policía. Cuando llegaron, encontraron una olla con la cabeza de John aún en el fuego. La casa olía a sangre y comida. Catherine yacía en la cama, rodeada de sangre, durmiendo profundamente, como si no supiera lo que había hecho. Fue llevada al hospital. Al despertar, dijo no recordar nada, solo que había dormido muy bien. Pero las pruebas eran irrefutables. El juicio fue rápido. A pesar de ser diagnosticada con un trastorno límite de la personalidad grave, sus métodos brutales y su falta de remordimiento llevaron al juez a condenarla a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La historia de Catherine es tanto aterradora como trágica. En prisión, es una presa modelo. Le gusta hacer manualidades y arte, e incluso dona sus ingresos a la cárcel. Los otros presos la llaman abuela, pero está estrictamente prohibido que toque objetos afilados o participe en actividades al aire libre. Todos saben que su dulzura es solo una máscara. En su interior habita un demonio que nunca podrá ser domado. Este caso no solo conmocionó a Australia, sino que nos hace reflexionar sobre la complejidad del ser humano. ¿Fue la violencia de Catherine un mal innato, o el resultado de los traumas de su infancia? Su historia es como un espejo que refleja el lado oscuro de la humanidad, y nos recuerda que algunas personas nunca podrán ser redimidas. No olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo episodio.